no heartbeat. I had to do it on a heartbeat. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 143. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado, día 21 de enero de 2023. En realidad, este es el primer programa de Crisol de Cultura que emitimos desde que abrió el nuevo año. De manera que vaya para todos y cada uno, queridas amigas, queridos amigos, nuestros mejores deseos de un muy feliz año 2023. Por lo demás, como siempre, saludos muy afectuosos a todos nuestros espectadores en Hispanoamérica y, en todo caso, a cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, hoy ha de ocupar nuestra conversación un asunto de particular relevancia que ha de tener continuidad en el programa de la próxima semana. Un asunto, digo, de particular relevancia, también de actualidad bien reciente, pero muy sobre todo de importancia mayor para interpretar debidamente la relevancia intelectual, teológica y filosófica del Papa Benedicto XVI, fallecido hace pocos días. Y, por extensión consecuente, ¿en qué medida todo esto, su renuncia al papado, por ejemplo, su discreto silencio durante los últimos años, en tantas cosas, a contrario, en realidad, en palabras y gestos del Papa actual, ahí lo tenemos, por cierto, en el margen derecho, en una foto, bueno, ya se pasó, pero ahí era una foto de infancia, aquí la tenemos recuperada, una foto de infancia, y, en fin, decía que el discreto silencio, a contrario, digo en palabras y gestos, decía, del Papa actual. Cuánto, en consecuencia, pueda estar afectando a la Iglesia Católica como institución con todas sus consecuencias. Me acompaña, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y querido amigo. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bueno, asunto realmente interesante donde los haya. Sí, porque es un papa pensador, y claro, hay papas más carismáticos, papas más, en fin, teatrales, que si quieres, y hay papas más de profundidad y de escritura y de conocimiento, y este es de los de conocimiento. En efecto, no puedo sino suscribir del todo cuanto dices, ¿no? Y a tal fin de conversación nos acompaña de nuevo Mariano Durán, profesor de química y poeta de largo mérito. Ya lo dije otras veces, persona de acreditada formación humanística y hondos saberes clásicos, es así que le va que ni pintado cuanto al caso podamos hablar hoy. Y la verdad es que más y más veces le veremos a Mariano por este plató de Crisol de Cultura, seguramente cada vez con más frecuencia. Eso ya depende de cómo se porte él y de cómo lo vaya consiguiendo yo desde mi capricho personal. Bueno, ya sabéis, en fin, cómo me las gasto. Bueno, bienvenido Mariano, un placer recibirte. Bien hallado, encantado, y bueno, dependiendo de cómo me porte, y si al final va a ser como tú quieras, es decir, me quedo como los luteranos, sola fide. Bueno, acaba de hacer méritos hace un momento. Es decir, ya se ve que, claro, va perfilando
Sí, no, a Mariano lo veremos con frecuencia por aquí, entre otras cosas porque tengo yo en la cabeza, que en fin, la tengo yo lo bastante grande como para tener también este tipo de cosas dentro, tengo yo una reconsideración prefigurativa del nuevo programa y esta nueva temporada, de la que Mariano de ninguna manera, pero Emilio tampoco sabe porque no se lo dije todavía. Yo soy un poco hermético para según qué cosas. Bien, antes de entrar a la conversación troncal, que como digo, tendrá su continuidad en el programa que viene. Repito, lo he de repetir seguramente algo más tarde. Como recordación, esta primera parte del programa la vamos a dedicar a glosar la figura de 3 personalidades artísticas, intelectuales, en diferentes ámbitos, fallecidas en los últimos días. De una parte nos vamos a referir en principio al pintor español, también escritor, por otra parte, Ginés de Liébana, que llegó a cumplir 101 años. Ahí lo tenemos, por favor, en pantalla. Por favor, recuperemos esa primera fotografía en lo posible, porque es una fotografía espléndida de sus primeros 100 años, me parece. Cumplió después alguno más. En todo caso, está pasando realización algunas de su obra plástica, alguna de ellas un autorretrato magnífico, y ese que cito, esa es una foto extraordinaria en su estudio. Ahí lo tenemos acompañado. Aquí es esa magnífica fotografía en su aparentemente caótico estudio, y esta es con Salvador Dalí, nada menos. Este es un autorretrato espléndido que denota la buena mano del quehacer de Ginés de Liébana. En todo caso, tuvo una edad, repito, se murió a los 101 años, con una, en general, aceptable salud, y él, Ginés de Liébana, es el último miembro del llamado Grupo Cántico, que surgió en la ciudad de Córdoba en octubre de 1947, en concreto el día 10, para más señas, y cuyo grupo agrupó fundamentalmente a poetas, pero algún pintor también, como es el caso de Ginés de Liébana y de otro pintor, Miguel del Moral. En cuanto a poetas, por ahí estaban pues Pablo García Baena, fallecido tampoco hace tanto, y del que dimos cumplida cuenta en este mismo programa Crisol de Cultura. Pablo García Baena, decía también Ricardo Molina, Juan Bernier, Julia Aumente, Mario López y seguramente algún otro. El grupo Cántico fue constituido, como digo, en 1947 y tuvo un papel relevante en el ámbito poético nacional de la España de aquel tiempo, y además perduró hasta hoy. De ahí esta memoria que cito. Bueno, no sé si queréis decir algo a propósito de Ginés de Liébana, de su arte plástica, en fin. No, poco, pero únicamente que el surrealismo onírico, pintor de ángeles y, bueno, provocador siempre, pero un provocador simpático, no por maldad, ¿no? Un provocador, yo creo que puedo decir, en fin, a mayor gloria en su memoria y en su reconocimiento, amable, ¿no? Amable, amable, sí, sí. Tú te sumas seguramente. Sí. Sí, aunque yo del grupo Cántico conozco más a Pablo García Baena, sí, que es el que más suena. Sí. Bueno, yo creo que es la diferencia, a mí me ocurre exactamente lo mismo. De Pablo García Baena, recordarás que hicimos un comentario aquí, además un comentario con cierto orden polémico. Recordarás por unos versos, bueno, esto no quiero yo ahora, pero por unos versos que habían sido considerados por grupos feministas
el movimiento Me Too y estas cosas. Y entonces yo, claro, salí en defensa de Pablo García Baena, in memoriam, y tú te sumaste, no sé si decir tímidamente, pero te sumaste, porque Pablo García Baena, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno, el grupo cántico dio bastante de sí, esa es la verdad, ¿no? Lo que pasa es que tenía más poetas que pintores, en fin, vaya pues memoria para la fecunda vida de Ginés de Liébana. Hablaremos ahora de un alemán notabilísimo, al que hay que tirarle de la lengua así un poco, Emilio, también en su caso Mariano, seguramente el último gran pensador europeo. Yo creo que va a estar de acuerdo, Emilio, más o menos. Hans Magnus Enzensberger, que yo creo que bordé el alemán ahora mismo. Premio Príncipe de Asturias, que lo fue hace unos 20 años. Ahí lo tenemos en pantalla. Era reconocido, y me cumple mucho decirlo así, como un activista de la lucidez. Y a este activismo, de ese vamos a hablar después. No, exactamente. Se nos coló ahí una imagen de una manera. Enzensberger decía Premio Príncipe de Asturias, que lo fue hace unos 20 años, era reconocido, voy a repetir, como un activista de la lucidez. Y a mí me cumple mucho decir esto, porque me encanta, porque a este activismo sí que me sumo yo, ya lo creo que me sumo. Claro que activistas de esto no hay, no suele haber, de esto no suele haber. Yo hace mucho, un conocido que me paró en la calle, y en fin, con buenas palabras y esto, distrajimos unos minutos y le pregunté yo un poco entre el interés y la cortesía, le dije, mira, ¿y tú que hace tiempo que no te veo, hombre? Y entonces me dijo, yo en el activismo, y yo le dije, o sea, que no haces nada. Circunstancia que digo, supongo que quienes escucháis podéis entender la esencia de lo que quiero decir. No se lo dije como provocación, él de hecho sonrió y después creo que casi rió, con lo cual debía de haber acertado yo. Hay activismos naturalmente muy fecundos, pero son los menos. Los más viven del activismo. A mí lo que me interesa es el activismo naturalmente lúcido, el activismo de la lucidez de Enzensberger. Ahí sí que ya voy yo, vamos. Bueno, yo voy a decir una frase como una provocación para pasarle a Emilio y al propio Mariano a que participen lo que quieran, una frase de Enzensberger que dice lo siguiente, frase que seguramente conoceréis, y a lo mejor algunos de vosotros, ¿por qué no? Dice, la gente de izquierdas, en su condición actual, ya está ahí el activista lúcido, la gente de izquierda, repito, en su condición actual, es tan sierva de sus dogmas que prefiere negar la evidencia más simple antes que echar sus ideas fijas a la papelera. Bueno, pues sale. Yo ya tuve la expansión. Sí, esto me recuerda el sostenella y no enmendalla de nuestra tradición castellana, ¿no? Hay gente que antes de reconocer que se ha equivocado o antes de dar su brazo a torcer, también expresión popular, son capaces de mantenerlo insostenible y de negar cualquier verdad patente y cualquier realidad manifiesta. Disculpa, con una diferencia, que mantener esa postura al caso que nos ocupa tiene unas consecuencias lesivas que pueden ser gravísimas, que lo son de hecho. En lo particular, bueno, que uno mantenga una posición u otra. Pero estas posiciones siempre son públicas, si no, claro, no podrías reprocharle a nadie nada. Claro, es evidente claro, que es la gente que públicamente mantiene, en este caso, pues sus, en fin, prejuicios y sus equivocaciones, con las consecuencias para los demás que le crean, claro, que sean. Bien. Sí, esto es el pan de cada día. Por lo demás, sí, eso sí es verdad. En cuanto a Enzensberger, que... Claro, él empezó como un
izquierdista de la izquierda, en fin, alemana, que luego, pues con el tiempo fue reconociendo errores y cambiando de opinión, lo cual le valió naturalmente pues todas las críticas posibles y todos los intentos de ostracismo y de ninguneo que ya sabemos que producen este tipo de posiciones. O sea, tampoco nada ajeno a nosotros. Pero Sí, él supongo, tuvo la nobleza suficiente como para reconocerlo. para publicarlo, porque hay otros que lo que hacen es meterse en la casa y entonces no dicen lo que decían, pero tampoco dicen que no a lo que decían. Él no. Él... Sí, es que son sus palabras, a lo mejor respecto a esto. Las cosas no se pueden decir de otro modo, es decir, que hay que decirlo cuando ocurre esto. Entonces él critica esas cosas que pueden ser que convencionalismos o opiniones que luego devienen frívolas, ¿no? por venir entre gente, digamos, de altura intelectual, pero que luego no saben lo que acaban esparciendo por ahí, ¿no? Para otras personas, naturalmente. Claro. El daño, vamos, sembrado, ¿no? Claro, además... Una vez hemos distinguido, o yo he querido distinguir, entre los que se mantienen en sus tonterías juveniles. O sí, el no Mendello, ¿no? Él sí. Entre los que se mantienen en esa posición por, digamos, incapacidad de ver la realidad, por, digamos, ceguera, y los que se mantienen por interés y por, en fin, conveniencia, ¿no? Pero es una distinción que a ti no te convence mucho. No, sí me convencen. Sí. Lo que ocurre es que, hombre, el hecho de la conveniencia a la que te refieres, yo creo que ya describe al personaje. La gran diferencia, por ejemplo, de Enzensberger, yo no establezco una categoría jerárquica necesaria, por otra parte, tan, en fin, difícil pero Enzensberger, no sé si, espero que estéis de acuerdo, seguramente sí, era un intelectual formidable, con una formación, por cierto, matemática, que aprovecho ya para decir que en su momento, pues cerca, a finales de los 90, creo que en el 98, escribió una obra muy popular, bueno, muy popular dentro de lo que la divulgación de este tipo permite, El diablo de los números, una especie de divulgación de las matemáticas, que por cierto... Un poco para niños jóvenes. Sí, bueno, tanto así que yo, cuando salió, me leí así por encima del libro y lo compré de inmediato, pensando en mi hija Irene, que por entonces tenía apenas 10 años. Es decir, claro... Una edad perfecta para este libro. Sí, justamente. Entonces, el libro, naturalmente, que conserva mi hija en su biblioteca, ¿no? Pero bueno, quiero decir que una inteligencia formidable... pero con la suficiente autonomía. Claro, a eso me refiero. Para resistirse a las críticas, a las conveniencias y a los cantos de sirena de los inmovilistas. Claro, lo cual quiere decir que en sentido contrario, aquellos que no se mueven, pues es que o son, desde el punto de vista mental, pues antes les puede la ortodoxia fanática que un discurso lúcido, claro. O la conveniencia, claro, está en la nómina de, por supuesto, pero claro, eso tiene una consideración crítica que afecta a lo moral directamente. O sea, digamos que a lo castizo podríamos decir que son unos sinvergüenzas, según quiénes o cuáles, y ya de momento no van mal despachados. Y más o menos van pesados en la misma balanza. Claro. Después, claro. Quería decir yo que estoy viendo aquí que entre sus novelas tiene algo relacionado con España. El corto verano de la anarquía, vida y muerte de Durruti. Ah, pues no recordaba yo eso, pero sí es verdad. Y por lo visto está sí es verdad. editada aquí en Anagrama. Sí, seguramente, sí, tenía... Hombre, yo creo que hay ciertas tendencias libertarias en su izquierdismo. Bueno, las que cosas precisamente le de han juventud, permitido ¿no? ser Claro. un poco después también autónomo. Vacunado, claro. claro. Vamos a... Es más difícil ser fanático sistemático si tienes un principio, digamos, anárquico en ti. Hombre, vamos a ver, yo hablo por mí, naturalmente no os implico a vosotros, pero yo creo que
a salvo el anarquismo incendiario, que eso es otra cosa, naturalmente, con fines supuestamente liberadores, pero directamente terroristas. El anarquismo incendiario, que yo, salvado eso, que por cierto Urruti, a ver por dónde andaría, en todo caso, la referencia del anarquismo, del sentido de la cracia, ¿no? Y todo esto, yo creo que mueve alguna consideración, digamos, de simpatía intelectual fácilmente, es decir, fácilmente, pero repito, hombre, uno sale enseguida liberado de eso, porque claro, ya sabemos que la utopía es lo que es, ¿no? Entonces, en efecto, a eso me refiero. Y tiene su peligro, sobre todo tomado en dosis así, digamos, benéficas, ¿no? Claro, por supuesto, pero en principio puede tener una cierta consideración. Y parece inevitable a ciertas edades o incluso edades mentales, ¿no? Hombre, vamos a ver, voy a decir algo que es conocido, pero se me está ocurriendo ahora mismo. En la Falange Española, se habla de aproximaciones de Ángel Pestaña, Sí. cerca de José Antonio, Primo de Rivera, naturalmente por algo. Haya tenido esto lugar o no, algún encuentro, tal, pero había una corriente de simpatía. Claro, Ángel Pestaña no era un anarquista incendiario. No era un nihilista Claro, negativo, claro. Era reviente todo, era no, justo no todo era, lo contrario. Claro, Justo todo lo contrario. Entonces, naturalmente, ese tipo de simpatías sí las hay. Ahora, que le haya permitido a Enzensberger esa posibilidad, hombre, claro, es que lo que no permite, en efecto, por supuesto, una cosa crecida, ¿no? Porque claro, lo que no lo permite eso es precisamente el marxismo, leninismo, avant la lettre. Bueno, en general toda estricta observancia de una ideología no lo permite. no Claro, lo permite. claro. Pero claro, luego está la persona. Sí, él dice, hay cosas que no se pueden presentar de otro modo, pero ¿creéis que eso no le pasó por la cabeza a muchos otros? Y aún sabiendo que las cosas no se pueden presentar de otro modo, no las presentan, ¿no? Bueno, Claro. vamos a ver, para pasar, Supone romper con muchas cosas, muchas Claro. veces ataduras, amigos, Que sí. circunstancias familiares, el compromiso con toda la máquina. toda una costra Sí, que sí. es muy difícil romper eso. Sí, sí. sí. ¿Y la conciencia? Y la conciencia, tú míralo en las sectas. Y la Caen conciencia, mal en claro, las es sectas, que... tiene el mismo problema. A ver, entonces... Rompe con la familia, rompe con tal, y se involucra de tal manera en una visión única del mundo y de la realidad que es dificilísimo salir. Bueno, de todos modos, a mí me parece que la figura de Enzensberger merece un reconocimiento. Aparte de todo esto, por su calidad literaria. No, Al fin y así, al cabo es, claro. es que un pensador, digamos, él es un literato, es un novelista. sobre todo. Sí. Bien, vamos a pasar a la tercera de las personas fallecidas hace poco. Paul Johnson. Este sí lo tenemos en pantalla. Paul Johnson, inglés, historiador, magnífico. Habría que decir que cuasi heterodoxo para lo que se lleva. También divulgador, Sí. un hombre de muchos intereses que escribió mucho compulsivamente. aparte de escribir Muy bien, digamos, muy bien. los típicos yo creo, en fin, estudios profundos o amplios de, pues, del cristianismo, de los judíos o de Norteamérica o tal, también publicó mucho en la prensa y recolecciones de artículos muy variados de interés, o sea que digamos que combina esas dos facetas, ¿no? Sí, bueno, tanto celebro que digas esto, bueno, por mi creencia personal también, para el columnismo y todo esto, porque es que él concebía, y yo no puedo estar más de acuerdo, yo, en fin, concebía el articulismo como una forma breve de ensayo, y yo creo que es que es clavada, es que no puede, bueno, naturalmente aquellos que merezcan esa consideración.
de hecho, yo tengo que confesar que a mí es la suerte del artículo que más me agrada. Yo, de Es hecho, el decir, primer libro que leí de él fue Al diablo con Picasso y otros ensayos, que me llamó la Sí, atención. porque no le gustaba nada. Claro, yo Nada, ¿eh? lo compré por la provocación del título, ¿no? Sí. A ver qué dice este señor, no conocía nada de Paul Johnson y me pareció muy interesante. Es una colección de artículos diversos, donde lo más importante no sale cada Picasso, pero bueno, es realmente el más llamativo de Lo los que abre, de los sí, artículos, claro, claro. donde ahí defiende, pues en fin, la acuarela tradicional y que es una cosa a la que él se dedicaba, digamos, de manera amateur, claro. esa forma breve de ensayo a la que yo me Muy refería, simpático. dice, además la reafirmaba con un subrayado que era la forma, entendía él, más agradable y eficaz de la literatura. Yo no puedo estar más de acuerdo. Es decir, Sí. yo no puedo estar más de acuerdo. Y la polémica, Sí, no gusto sé, por la parece polémica, que claro. los ingleses, y gracias a eso, Es una tradición avanza muy mucho. Sí, sí, británica, es de Chesterton, realmente. Bertrand Russell, es que les encanta, parece Y de que Bernard Shaw. están muy a gusto en la pelea, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, es Y una este pelea estaba muy a gusto. codificada, ¿eh? Bueno, por supuesto, claro. O sea, tiene una Sí. formalización y una Las reglas del civilización. Marqués de Queensbury. Exactamente. Claro. Entonces, pues ves ahí pues, Chesterton contra Shaw, por ejemplo, que es un Sí, sí, espectáculo, un en el que espectáculo. todo el imperio participaba. Sí, sí, sí. Por cierto, Chesterton viene a propósito, ya es citado ahora mismo, viene a propósito, entre otras cosas, porque la propia obra de Paul Johnson tiene un cierto aroma chestertoniano. Sí, por Sí. esa simpatía y por esa ironía, Claro, digamos, claro, amable. Claro. Y por cierto, de un contemporáneo mucho más próximo, bueno, prácticamente del todo contemporáneo de él y hasta de nosotros, Anthony Burgess, que por cierto, todos ellos, los últimos citados, Chesterton, Paul Johnson y Anthony Burgess, eran católicos, Sí, pero los por tres, circunstancias. con su circunstancia. Chesterton Pero- se convierte al catolicismo a los 48 años. Sí, Mientras que sí, Johnson es de familia católica, Sí, de raíces sí, irlandesas, sí. desde que nace. O sea, claro, subrayar el Y catolicismo. Burgess es irlandés, ¿no? qué? Anthony Burgess es irlandés. No, yo creí que... En todo caso, el carácter católico, se preguntará algunas personas, ¿y por qué se subraya esto? Hombre, pues porque son ingleses. Porque es que difícil, tiene, es difícil. que tiene, Claro. exactamente, Claro. que tiene. Yo a veces despacho las cosas diciendo que ser anglicano es una forma diferente de ser católico. Claro, Hombre, de la High Church, que le llaman ellos, ¿no? Ese anglicanismo como el de la mujer de Johnson, por ejemplo, de Chesterton. Y el catolicismo hay menos diferencia realmente que en otras variantes. sí, cierto, cierto, Y de cierto. High Church era también Eliot. Así es, O sea, así hay es. cercanías con el Así es, catolicismo así que es. no hay en otras líneas de la Iglesia reformada. Así es. Bueno, vamos a ver, pues tal vez se han de citar algunas de las obras principales, ¿no?, de Paul Johnson, que escribió, por cierto, escribió una historia del cristianismo notable, Bastante amplia, sí. notable, sobre todo en el sentido de una paginación, ¿verdad?, Sí. importante. Y también escribe una historia de los judíos. Una historia de los, Paralelo. en efecto, una historia de los judíos. Y de los tiempos modernos. Tiempos modernos. Sí, modernos, que es más bien de Hasta los como 80 del es, Renacimiento para hasta acá, los 80, o sí. del siglo XVI para acá, o sea que, pues Sí, claro, es- tiempos modernos, ¿qué quiere decir? Es una crónica de, sí, ciertamente. Ahora, a mí, Pero la fecha de la sociedad del mundo de 1920 hasta 1980. Claro. Escribe siempre Sí. con esa virtud, no diríamos que periodística necesariamente, pero sí divulgativa, de alta divulgación. Sí, es despreciado por, digamos, Hay tanto tonto, las esferas académicas y todo eso, despectivo, pero bueno, que claro. casi es un mérito que te desprecia. Pero es un escritor magnífico. Que por otra parte él es un poco la contraposición desde la derecha del escritor, o sea, del historiador ambicioso y con influencia pública que corresponde, digamos, a Horton en la izquierda. El marxismo y el conservadurismo son los pesos pesados realmente, por lo menos en Gran Bretaña, de la historia de los historiadores influyentes. bueno, la historia del cristianismo, precisamente en el programa de hoy, viene muy a propósito, por supuesto,
Pero a mí lo que yo recomendaría muy especialmente, claro, por la parte, ¿verdad?, digamos, de dialéctica crítica y todo esto, es una obra que hablaba ayer con Emilio Algo por teléfono, intelectuales. A mí me parece que esta obra, si tenéis ocasión de leerla, no dejéis de hacerlo, porque tiene una consideración crítica que va a contrapelo de todos los prototipos, digamos, formales que se reconocen de personajes muy variados. Sí, es un conjunto de pequeños retratos de intelectuales, como el título indica, Rousseau, etcétera, que son muy legibles, son muy discutibles, porque ahí sí que se nota mucho la posición suya, sí, pero muy interesante. Que es la parte, es decir, Emilio ya dijo Rousseau y ya se apresuró a decir que es la parte que, bueno, naturalmente Paul Johnson tiene una consideración muy parecida a la que tengo yo de Rousseau. Exactamente. De ahí bueno, pero ahí están Sartre, Hemingway, Marx, Tolstoy. Sartre lo pone también a saldo, considerablemente. Marx, pero bueno, es lo que te esperas de un pensador de derechas, tampoco es una sorpresa y tampoco te vas a escandalizar. Lo bueno es lo bien que lo hace. Sí, ciertamente. Casi había que decir que si no é vero é ben trovato. Yo creo que además es vero, buena parte de vero, vamos a decir. Sí, es muy a tener en cuenta. Claro. Pero lo que hables de lo que hablamos antes mismo, del daño que ocasionan, ese maquillaje de ideas perversas que le achaca a la élite, a las élites. Sí, porque él al fin y al cabo es un poco antielitista. Claro. De ahí sus alabanzas a Norteamérica, por ejemplo, al que dedica un libro, y a la Edad Moderna, a determinados vectores de la historia de la Edad Moderna frente a lo de antes. ¿Y cómo odiaba el posmodernismo? Claro, porque el posmodernismo pues, es un tiempo de relativismos y de nihilismos y de... Bueno, que ya vienen del 19, pasados de experiencias, en fin, de la Revolución Rusa, todo el siglo XX, pero que ya anidan allá, ¿no? A finales del 19 ya empieza ahí la... Empieza en el 19. Claro. Bueno, pues, no, pero digo yo el fermento filosófico, el nihilismo, porque todos los autores allí nace. Que influyen en el siglo XX son del 19. Claro, es decir, por coger los dos más importantes, pues Marx y Nietzsche, naturalmente. Así es, bueno, claro. Hegel también. Así es. Bueno. Y toda la política del 20 es efecto del 19. Es efecto de Napoleón, es efecto de la Revolución Francesa, es efecto de... Y nos salpica hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy. Que va tomando una teratología particular todo, ¿no? Bueno, en fin, si os parece dejamos aquí memoria fecunda. Por cierto, yo tenía que decir, esa frase que a veces digo de ninguna buena acción queda impune, yo la tomé precisamente de un libro de Johnson. Creo que no es suya, pero como no él la dice como si fuera, pues yo se lo respeto y yo siempre lo cito a él como el origen. Pues es suya, ya está. Sí. Que tiene variables, ¿no? Toda buena acción merece un castigo, etcétera, pero básicamente es eso. Mira, una buena acción ahí tenéis otra. La búsqueda de Dios, ¿no? Un personaje personal. Habla de su infancia, cuando estaba en Manchester, y dice, la pobreza estaba en todas partes, pero también estaban los 10 mandamientos. Perfecto, magnífico. Eso ahora ni están ni se les espera. Exactamente. Sí. No, por eso dije que nos salpica hasta hoy, pero de una manera, en fin. Tampoco hay tanta pobreza, por lo menos aquí. Eso es verdad. Dices económica, y no, esa no. De la otra hay más. Ricos en pobreza. En todo caso, pues eso iba a decir, fecunda memoria para Ginés de Liébana, Enzensberger y Paul Johnson. Y ahora, si os parece, voy a hacer un comentario, ya por entrar en conversación, voy a hacer un comentario de introducción, una especie de... No, vamos a ver, he cambiado de opinión, perdonad.
Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy, como tenemos así el tiempo un tanto ligeramente limitado respecto a alguna otra oportunidad, pues voy a recomendar yo, con la aquiescencia más o menos que puedan aportarnos, en su caso, Emilio y Mariano, pero un libro de una cierta curiosidad, un libro, decíamos, ligero hace un rato. Sí, es un libro ligero en el sentido de... ¿Por qué lo recomiendo? Precisamente por ligero. Y breve. Y breve, sí, es decir, no hay excusa. De lo mejor del libro está en el título. Bueno, no solo eso, naturalmente, pero quien lo escribe es un colega, más o menos, por decirlo así, a la pata a la llana, exactamente, de Emilio Saldaña, catedrático de filosofía, Ricardo Moreno Castillo. Este hombre, por otra parte, licenciado en matemáticas, pues tiene querencia por Chesterton, lo cual parece que afina su buen gusto, ¿no? Y desde luego creo que todos estamos de acuerdo en tener simpatía por Chesterton en alguna proporción, ¿verdad? Somos, como dice la contraportada, de la alegre cofradía. Sí, así es. Bueno, es que es verdad, ya que cita Emilio lo de la alegre cofradía, tengo que decir que en la previa introducción, en la dedicatoria del libro, la dedicatoria se la dedica precisamente el autor, Ricardo Moreno, se lo dedica a Fernando Savater, del que dice amigo y colega en la alegre hermandad de los chestertonianos. Naturalmente aquí yo y todos nosotros nos sumamos a la dedicatoria, ¿verdad? Bien, pues este libro que de inmediato voy a mostrar a la cámara se titula, bueno, la cámara no lo recoge porque el libro es muy pequeño, pero lo voy a mostrar de esta manera. Sí, ¿qué hay de nuevo Chesterton? Bueno, la frase es muy ocurrente, muy ingeniosa, y lo que viene es a reconocer en portada a Chesterton, por cierto, una fotografía próxima ya a su fallecimiento. Sí, que murió joven. Sí, 65, 66, 64, por ahí le anda, me parece por ahí le anda. Ya después nos ocupamos de esto, pero en todo caso la fotografía sí es muy semejante. Y ¿qué hay de nuevo Chesterton? De tal manera que ahí recrea la situación de una conversación posible, hipotética, que podría tener el autor con Chesterton a día de hoy, con lo cual se comentan circunstancias relacionadas. Bueno, desde luego, digamos que los capítulos, uno u otro, pues no tienen el mismo nivel, el mismo interés, dependiendo de cada lector, pero el libro en sí mismo es un libro simpático, atractivo, que tiene su punto de originalidad y que yo me voy a permitir leer. Vamos a ver, primero voy a leer unos párrafos del prólogo. El prólogo está escrito por un chico que acaba de cumplir, no hace tanto, 40 años, y que yo creo que a poco que no se deje malograr va a ser una pluma, ya lo es de hecho, sumamente interesante en el ámbito periodístico, literario y ensayístico, y al que seguramente he de recomendar algún libro en las próximas semanas. Ignacio Peiró, un Peiró con Y. Ignacio Peiró. Ignacio Peiró, en su prólogo, dice lo siguiente:
le llama La razón y la sonrisa al prólogo. Y La razón y la sonrisa, naturalmente, es Chesterton. Y dice: cualquier temperamento conservador y cualquier persona con experiencia de la corteza amarga del mundo sabe que las ideas felices son menos felices que peligrosas. En un gremio tan contento de sí mismo como es la alta mercadotecnia, no se pudo anticipar que el ketchup azul, la Coca-Cola transparente o el protector labial sabor patata frita no eran conceptos revolucionarios, sino invocaciones al desastre comercial. A veces, sin embargo, hay una gracia extraordinaria, por la cual aquello que no debería funcionar, funciona. Y lo hace de modo excelente. Ahí están la paella, el ornitorrinco, el Land Rover o este libro. Por supuesto me hago trampas, basta con haberse detenido, por ejemplo, en los breves tratados que ha publicado tu colega, Moreno Castillo. En verdad, rebuscar a Chesterton de entre sus libros y sentarlo a dialogar con las supersticiones de nuestros contemporáneos tiene algo de temeridad, bendita temeridad, de audacia en el límite, cuando no del presuntuoso afán boswelliano. Pero como a Boswell la idea, esta sí que feliz, le ha salido bien, y aún hay que felicitar al autor por verlo y al editor por arriesgarse. Bueno, y continúa por ahí el prólogo, ¿no? Bueno, hay que decir que Boswell arriesgó menos que este, porque Samuel Johnson estaba vivo cuando él escribe su libro de conversación. Apostilla como Eckermann, interesantísima. con Goethe. Aquí Claro. es una invocación al espíritu. Sí, 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 además es una invocación, cierto, una invocación así, Como hacer la en fin, Ouija. bueno, no des ideas, Manifiéstate, Chesterton. Exactamente, exactamente. Bueno, voy a leer, y ya entramos un poco en la consideración que nos puede aparecer antes del cierre. El subtítulo de ¿Qué hay de nuevo Chesterton? Es Conversaciones con un genio. Esto no hay quien lo pueda negar, ninguna duda, ¿no? Yo, ¿te acuerdas que recomendé una vez los cuentos completos de Chesterton? Sí, 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 Edición sí. Valdemar, creo que es. Sí, creo que sí, creo que sí. Nunca me arrepentí de esa recomendación. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, me voy a remitir a la página 29 y siguientes, para dar un poco de idea respecto al contenido de este libro y animaros. No lo dije bien, los cuentos completos del Padre Brown. Es lo que tenía que haber dicho. Del Padre Brown. Claro, porque yo no sé si tiene más cuentos por ahí. No sé. No, La edición no. era Creo que el todo Padre el Brown al mundo completo. pensaba Sí, ya que sí. te referías a la serie Sí. del Padre Brown. Sí, de hecho La fue una cosa serie curiosa porque literal. aquello tuvo su eco en el, digo, bueno, ahora no lo vamos a decir para los espectadores, pero tuvo su eco múltiple. Por cierto, yo seguramente dije yo en aquella oportunidad que se los había comprado yo esos cuentos a mi hija en su momento, en la misma edición de Valdemar, Sí. por cierto, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Hay un capítulo que dice convenciones, rituales y cortesía. Y dice así: usted, señor Chesterton, concede una gran importancia a los rituales, las formas y los convencionalismos. Así es, mi abuelo, en cierta ocasión en la que sus hijos clamaban contra las formalidades y los convencionalismos, como todos los jóvenes liberales, dijo bruscamente: sí, se critican mucho las formas, pero las formas son civilización. Su abuelo tenía toda la razón, pero comprender la importancia de los modales y las convenciones lleva su tiempo. Quizá porque solo con la edad y la madurez comprendemos lo molesta que es la ausencia de cortesía. Y también porque descubrimos que ni la espontaneidad ni la sinceridad son virtudes tan valiosas como creíamos de jóvenes, sobre todo lo de la sinceridad. Los jóvenes están siempre muy abiertos. Es que yo soy muy sincero, te dice la Sí, gente. échate a temblar. Bueno, todos son totalmente sinceros. Esa, ¿Sabes lo que me estaba ocurriendo a mí? ¿Qué diría Oscar Wilde de esto?
bueno, no seguramente lo, algo sí, cínico, no lo compliquemos, digo, por aquello, ¿verdad? La importancia de llamarse Ernesto, ¿no? Exactamente. No, yo iba a decir que las formalidades más sublimes, que son los rituales religiosos, me recuerda que Chesterton dijo una vez que si todos los hombres vivieran 1000 años, todos los hombres acabarían siendo o nihilistas absolutos o católicos. Sí, que además sería una de las... Esa no sería metáfora... sería metáfora, en todo caso, a considerar en su conclusión de por qué la Iglesia Católica era para él manifiestamente, la única verdadera. El ritual tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Por supuesto. Estamos hablando de antes del concilio y antes del ayornamiento y todas las novedades no siempre positivas que trajo. Claro. En efecto, en efecto. Claro. Nos vamos haciendo, continúa, más conservadores a medida que envejecemos. Dice, eso es cierto. Eso, de todo el mundo, ¿no? Dice, pero no por haber encontrado tantas cosas falsas. Nos hacemos más conservadores por haber encontrado tantas cosas antiguas, genuinas y naturales. Empezamos creyendo que todas las convenciones y que todas las tradiciones son falsas y carentes de sentido. Y entonces todas las convenciones, una tras otra, todas las tradiciones, una tras otra, empiezan a iluminarse, empiezan a latir bajo nuestra mano con el pulso de la vida. Habíamos creído que eran simples injertos en la vida humana y descubrimos que están enraizados. Yo voy a hacer pasar esa frase favorita de que todo lo que no es tradición es plagio, de Eugenio d'Ors. Ah, no, Dalí. De Eugenio d'Ors, por cierto, podría ser de Dalí, pero no es. Puede ser que la de Eugenio d'Ors, y es tal cual. Es una frase que simplemente hay que reflexionar un poco. Todo lo que no es tradición es plagio, pero copia descarada, y en algunos casos de una vulgaridad manifiesta. Bueno, yo también pensaba con respecto a esa frase, una experiencia personal mía con el paso de los años. Pues adelante. Que estás pensando, todo lo que decía mi padre o nuestros padres o aquella gente, es verdad, lo estás pensando ahora, de otra forma, o sea, va llegando como si fuese una revelación y estuvo ahí. Claro, es el fondo de lo que dice esto. Pero en definitiva, de lo que pone en boca de Chesterton, ¿no? Pero en definitiva, la conclusión es que a veces da la impresión de que algunos no tuvieron padres. O de que por algunos no pasa el tiempo. Justamente. Tontos como a los 20 años. En efecto. Bueno, pues ya nos hemos despachado a gusto, más o menos, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Bien, hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, ya os dije hace un rato que tenemos el tiempo algo más limitado en esta oportunidad, pero hay que recordar que la semana que viene vamos a hablar del mismo asunto que hoy vamos a entronizar, ahora mismo vamos a entronizar. La semana que viene nos ocuparemos de Benedicto XVI, que repito que ahora mismo vamos a entronizar mínimamente, por lo menos en un perfil biográfico, y ya la semana que viene, con todas las consecuencias de gran calado e importancia, ya nos referiremos con carácter exclusivo, y yo no sino decir que excluyente, a Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Bueno, ahí tenemos una magnífica fotografía, seguramente de seminario, y esta es magnífica para abrir el comentario, repito, de breve apunte biográfico que voy a hacer y que nos ha de servir para lo sucesivo. Digo, para lo sucesivo, la conversación siguiente del programa que viene. Nació Joseph Ratzinger el 16 de abril
del año 1927. Ahí lo tenemos, ya dije, sí, el pequeño. Ingresa en el seminario menor en la ciudad de Traunstein justo el día de su cumpleaños, el 16 de abril del año 1939. Ingresa en el seminario en esta fecha. Su infancia va a venir marcada por los traslados de residencia como consecuencia del oficio de su padre, que era gendarme. El 2 de agosto del año 1943 es reclutado como ayudante para una unidad antiaérea en Múnich y es detenido por el ejército aliado y encarcelado en 2 campos diferentes hasta que Ratzinger regresa a casa ya en libertad el 19 de junio de 1945. El 3 de enero del año 1946 vuelve al seminario en Frisinga junto con un hermano suyo y es ordenado sacerdote precisamente junto a su hermano George en la catedral de Frisinga. Es ordenado sacerdote, digo, el 29 de junio del año 1953. En el mes de julio de ese mismo año, 1953, obtiene el título de doctor en teología. El 1 de enero de 1958, esta referencia discursiva de las fechas es obligada para ver las referencias de distancia en el tiempo entre una cosa más o menos relevante y otra. Por eso digo, el 1 de enero del 58, de 1958, es nombrado profesor ordinario de Teología Fundamental en la Academia Filosófica Teológica de Frisinga. El 11 de octubre del año 1962 se abre el Concilio Vaticano II, al que te referías hace poco, y en él participa naturalmente Ratzinger como perito de la mano del cardenal Frings de Colonia. Importante lo que sigue. En el año 1968 publica Introducción al Cristianismo, que surge de un curso de igual nombre, Introducción al Cristianismo, que había impartido a estudiantes de todas las facultades. Este libro, hay que decir, que va a tener una importancia muy relevante en su obra, resulta de una particular inspiración y va a ser libro que va a tener muy próximo Juan Pablo II, perdón, ahí lo tenemos junto precisamente con Ratzinger. Juan Pablo II va a elogiar de manera particular la introducción al cristianismo del cardenal Ratzinger y en cierto modo lo va a tener como libro de cabecera. El 28 de mayo de 1977 es consagrado Ratzinger arzobispo de Múnich y Frisinga, y al mes siguiente, el 27 de junio, es creado cardenal por Pablo VI. Tras la muerte precisamente de Pablo VI, participa en su primer cónclave, en el que es elegido como papa Juan Pablo I, que iba a morir muy poco después, como se llama el Papa Luciani, por el que el Papa de la Sonrisa, como todos lo recordamos, pero que va a tener un papado brevísimo. En el mes de noviembre del año 1980, Juan Pablo II, ya papa naturalmente, viaja a Alemania, donde coincidirá con el cardenal Ratzinger. Y digamos, por último, que el 25 de noviembre del año 1980,
81, Joseph Ratzinger es nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. A mí me parece que es importante dejarlo en este cargo porque tiene una relevancia particular y desde luego un premio a sus méritos manifiestamente. Así que yo creo que podemos dejarlo aquí, si os parece, con el apunte que queráis añadir, pero como introducción a la conversación del próximo día. ¿Algo que comentar de una parte u otra? No, yo creo que es mejor empezar el próximo día Ex novo. claro. Sí, tal cual. Muy bien, me parece muy bien la aportación latina del ex novo, de que le viene al pelo a la... ¿verdad? Bueno, muy bien, pues entonces, como vamos un poco a galope tendido, pues digamos que ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Muy bien, y hoy tenemos reservado unos poemas de San Juan de la Cruz, por otra parte, un santo de un particular orden devoto para Ratzinger, cuyas implicaciones, cuyas proximidades, cuyos reconocimientos y proximidad a España podremos el próximo día concretar algo mejor. En todo caso, San Juan de la Cruz, yo había reservado 2 poemas, pero como el tiempo se nos muestra ligeramente contravenido, pues voy a mangonear yo para que lea solo Emilio. Sí, el poema que yo tenía previsto será el próximo día. Yo tenía prevista Llama de amor viva, pero no será. De la subida del Monte Carmelo, en su noche oscura, la noche oscura de San Juan de la Cruz, por favor, dale cuenta, Emilio, con tu voz timbrada y... Subida al Monte Carmelo. Entonces, hasta las Azucenas. Hasta aquí, sí, hasta aquí. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya a mi casa sosegada. A escuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a escuras y encelada, estando ya a mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Bueno, muchas gracias, Emilio, porque además hoy se lució, ¿verdad? Cumbre. ¿Verdad? Sí, hoy se lució. Hoy estabas inspirado. Ya es pena que le podría yo... decir, bueno, pues ya convendría. Bueno, pues... En fin, hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bien, finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura, en este sábado 21 de enero de 2023. Bueno, muchas gracias, Mariano, por acudir a plató para hablar de Benedicto XVI.
Claro que esto, ya lo vemos, comporta Es un placer. un nuevo compromiso inmediato para la semana que viene. Dos placeres. Claro, porque será entonces Dios presente que concluiremos en segunda parte, repetidamente dicho, la compleja y completa figura y las variadas circunstancias alrededor de Benedicto XVI, incluyendo, desde luego, la obligada reflexión post-mortem que todo esto pueda conllevar para el futuro próximo de la Iglesia Católica y por extensión de todos sus fieles y devotos creyentes en el completo orbe de nuestro planeta. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestras consideraciones críticas y naturalmente por vuestra simpatía. Bienvenidos todos, queridas amigas, queridos amigos, a este nuevo año 2023. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición al día siguiente, domingo, hacia las 7:30 de la tarde. Por lo demás, ya sabéis, todos nuestros programas anteriores dedicados a los más variados asuntos de la cultura están a disposición en YouTube, de tal manera que mucho nos complacerá recibiros también por ahí. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, como siempre, será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.